Salvador Jorge Blanco nació en Santiago de los Caballeros el 5 de julio de 1926 y murió el 26 de diciembre del año 2010. Fue un político, abogado y escritor dominicano. Fue senador entre los años 1978 y 1982 y presidente constitucional de la República Dominicana en el periodo de 1982-1986. Fue el tercer presidente de la llamada Era Democrática, 1966 hasta la fecha. Su gobierno se caracterizó por problemas económicos y financieros, así como protestas sociales debido a las malas condiciones de vida. Fue el segundo presidente consecutivo del Partido Revolucionario Dominicano tras una segunda victoria frente al doctor Joaquín Balaguer del Partido Reformista Social Cristiano. Al término de su mandato, fue sometido a la justicia, acusado de corrupción administrativa, y se enfrentó a un proceso judicial, siendo el único presidente dominicano hasta la fecha en ser sometido y condenado por la justicia dominicana. En lo que tiene que ver con su vida política, en 1963, después del golpe de Estado al presidente Juan Bosch, se unió al movimiento civil que procuraba el retorno a la constitucionalidad dominicana. Más tarde ingresó en el Partido Revolucionario Dominicano, agrupación fundada por Bosch. Aquí ocupó varios cargos en la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional. Durante el gobierno de facto del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, durante la Guerra Civil, Jorge Blanco actuó como Procurador General de la República y como miembro de la Comisión Negociadora. En 1977 fue precandidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano, siendo derrotado por Antonio Guzmán Fernández, quien ganó las elecciones en 1978 al doctor Joaquín Balaguer y gobernó hasta el año de 1982. En 1978 ganó su candidatura como senador, teniendo múltiples enfrentamientos con el gobierno que dirigía su propio partido, con Antonio Guzmán Fernández a la cabeza. Para las elecciones de 1982 fue el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, ganando las elecciones el 16 de mayo de ese año, con un 46% de los votos, frente al 39% que obtuvo el doctor Joaquín Balaguer y el 9.8% de el profesor Juan Bosch. En el transcurso de la transición, el 4 de julio de 1982, se suicida el presidente Antonio Guzmán Fernández, quedando por un periodo de 42 días el vicepresidente Jacobo Mafluta al frente del gobierno. Salvador Jorge Blanco gobernó en el periodo de 1982 hasta 1986. En el momento de su elección se esperaba que los altos precios de los productos de primera necesidad y la alta inflación que perjudicaba al país en ese momento se aligeraran, ya
que Jorge Blanco iba a gobernar con una mayoría en ambas cámaras legislativas, algo que no tuvo su antecesor. Sin embargo, su mandato tuvo serias limitaciones debido a lo establecido por el Fondo Monetario Internacional y a las dificultades dentro de su propio partido. En abril de 1984, fuertes aumentos de precios ejecutados por parte de un programa de estabilización económica aprobados por el Fondo Monetario Internacional dieron lugar a disturbios masivos y decenas de muertos en la llamada Poblada de Abril de 1984. Esto marcó el historial de las administraciones PRDistas en materia de derechos civiles y humanos, una de las áreas en las que el Partido Revolucionario Dominicano había marcado sus diferencias con el anterior gobierno de Joaquín Balaguer. En noviembre de 1985, el Partido Revolucionario Dominicano celebraba las primarias internas que tenían por objeto escoger el relevo político para las elecciones de 1986, pero terminaron sin resultados debido a un tiroteo en el Hotel Concord, hoy Dominican Fiesta. El doctor Salvador Jorge Blanco gobernó la República Dominicana durante un periodo de dramáticas dificultades económicas, impuestas en gran parte por el sistema internacional, encabezado por el Fondo Monetario Internacional. Ese mismo año, por primera vez desde la Guerra de Abril de 1965, el país experimentó tasas de crecimiento negativas. En su gobierno ocurrió el secuestro y posterior asesinato del banquero Héctor Méndez y su chofer, así como de los hermanos Patricio y Estanislao de la Cruz Gálvez. Su mandato terminó el 16 de agosto de 1986, dejando un clima hostil en la población dominicana. Le sustituyó el octogenario doctor Joaquín Balaguer Ricardo, quien volvió a ocupar la presidencia de la República después de haber sido desplazado por el mismo Partido Revolucionario Dominicano en 1978. Acusaciones de corrupción y posterior juicio político. Al salir de la presidencia, fue acusado de desfalco por el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. La denuncia consistía en compras de las Fuerzas Armadas a unas empresas vinculadas a personas próximas a Salvador Jorge Blanco, por valor de unos 25 millones de pesos. El 7 de octubre de 1986, el abogado doctor Marino Vinicio Castillo puso una denuncia contra Salvador Jorge Blanco y Manuel Antonio Cuervo Gómez, exsecretario de las Fuerzas Armadas, acusando a ambos de malversación de fondos. El 23 de diciembre, la Procuraduría General Dominicana le prohibió a Jorge Blanco salir al exterior. Fue arrestado y trasladado a la cárcel preventiva del Ensanche La Fe. Una vez allí, Jorge Blanco pidió asilo político a la embajada venezolana, pero el gobierno de Jaime Lucinchi rechazó su solicitud. El 16 de noviembre de 1988, un juicio que duró 10 días lo condenó a 20 años de prisión y a una multa de 100 millones de pesos.
Todo esto en ausencia de Salvador Jorge Blanco, ya que se encontraba en Atlanta recibiendo tratamiento médico. El 30 de noviembre de ese mismo año, Jorge Blanco llegó a Santo Domingo para apelar la sentencia. Durante todo el transcurso del año, Jorge Blanco libró una batalla legal que culminó con la anulación de la sentencia a finales de 1989. El 8 de agosto de 1991 fue declarado culpable nuevamente y condenado a cumplir 20 años de prisión y a pagar una multa de 73 millones de pesos. Fue arrestado, pero solo permaneció 2 meses en prisión. Todo después de varios meses de un juicio televisado. En el año 2001, y después de 10 años de apelación, Jorge Blanco consiguió la anulación de la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Santo Domingo. El presidente de entonces, Hipólito Mejía, retiró las acusaciones contra Salvador Jorge Blanco, lo que se interpretó como una especie de indulto. Jorge Blanco siempre negó las acusaciones y afirmó que sus pesadillas fueron resultado de las persecuciones políticas de el doctor Joaquín Balaguer. El doctor Salvador Jorge Blanco venía con un historial de problemas cardíacos desde la década de 1980, lo que lo obligaba a llevar consigo un marcapasos. El 29 de noviembre del año 2010, Salvador Jorge Blanco fue llevado de urgencia al Centro de Medicina Avanzada Dr. Aber González, tras caerse de su cama y darse un fuerte golpe en la cabeza, produciéndole una hemorragia interna y dejándolo en coma. Su fallecimiento se produjo el 26 de diciembre del año 2010 de un paro cardíaco, después de 37 días en estado de coma profundo. Han pasado ya 15 años desde su fallecimiento, por lo que le corresponderá a las futuras generaciones determinar si su periodo de gobierno fue positivo o negativo para el desarrollo de la República Dominicana. Si te ha gustado este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de historia, ya que cada 15 días estaremos subiendo nuevos contenidos.